Dios te bendiga. Hoy quiero compartirte una enseñanza que he titulado La misericordia de Dios. Sabemos que tenemos un Dios misericordioso porque Dios, siendo eterno y siendo creador de todo lo que existe, Él no nos necesitaba. Él no necesitaba de ti y no necesitaba de mí. Sin embargo, Él envió a su único Hijo para que muriera por nosotros. Jesús, siendo eterno y siendo Dios, se hizo carne y padeció y murió por nosotros y resucitó para que nosotros tuviéramos una vida eterna al lado de Él, para que su sangre derramada lavara nuestros pecados y pudiéramos estar cerca de Dios. Esta historia que vamos a ver es una de las tantas historias que muestran la misericordia de Dios dentro de las páginas de nuestra Biblia. Nuestra Biblia nos muestra mediante sus historias diferentes relatos en los cuales se muestra la imperfección del hombre y se muestra la perfección de Dios, la santidad de Dios, su misericordia y su justicia. Hoy vamos a estudiar el libro de Jonás. Quizás ya has escuchado acerca de esta historia y si no, te cuento el contexto. ¿Quién era Jonás? Jonás era un profeta de Dios, pero tal como cualquier hombre, era un ser humano imperfecto, lleno de defectos. Aun cuando somos creyentes, cuando somos hijos de Dios, estamos llenos de defectos. Por eso debemos de estudiar, orar y estar siempre en una comunión con Dios para tratar de quitarnos eso que nos aparta de Dios, que son nuestras rebeldías, nuestras desobediencias y todas las concupiscencias de nuestro corazón. Dios habla a Jonás y le dice que vaya a Nínive y que le diga a este pueblo que se arrepienta de su maldad, porque si no, Dios los destruirá en 40 días. Dios los va a destruir. ¿Qué pasa con el pueblo de Nínive? Nínive era un pueblo que eran enemigos del pueblo de Israel. Era un pueblo que estaba lleno de maldad y Jonás lo sabía. Jonás se negó a llevar a cabo lo que Dios le mandó. Jonás desobedeció la voz de Dios y trató de alejarse de la presencia de Dios, lo cual sabemos que es imposible. Sin embargo, Jonás trató de esconderse de Dios, se embarcó y cuando iba en el mar, en un barco rumbo a Tarsis, se desata una tormenta y están a punto de perecer. Los marineros comienzan a echar suertes para ver por quién es que está sucediendo esa tormenta y las suertes caen en Jonás. Entonces los marineros le preguntan a Jonás por qué está pasando esto y él se identifica a sí mismo como un hebreo, como un hombre que creía en Jehová. Sin embargo, estaba en desobediencia. Los marineros lo arrojan al mar y después de esto hacen sacrificios a Jehová y hacen votos a Jehová, porque al ver la fuerza y el poder de Jehová creyeron que en realidad era el Dios verdadero. Jonás es arrojado al mar y tragado por un gran pez, y Jonás se queda dentro de este pez durante 3 días. Después ora a Jehová en arrepentimiento y reconociendo que él estaba mal. Y después de esto, Jehová ordena al pez que lleve a Jonás hasta la orilla de la tierra y lo deje en la playa. Y así es como Jonás se libra de morir ahogado en el mar. Aquí vemos el cuidado de Dios, porque Dios no le dijo al pez que simplemente abriera su boca
para que Jonás saliera, porque si hubiera hecho esto se hubiera muerto ahogado dentro del mar, sino que las especificaciones de Dios para que Jonás quedara sano fue que lo llevaran hasta la tierra. Y así es como Jonás es vomitado por el pez a la orilla de la playa. Como consecuencia, Jonás se estaba arrepentido y decidió obedecer a Dios y le preguntó a Dios: ¿qué es lo que quieres que yo haga? Y Dios le volvió a pedir lo mismo, que fuera a Nínive y pregonara que este pueblo debería de arrepentirse de su maldad. De lo contrario, Dios destruiría la ciudad en 40 días. Jonás obedece y va por todo Nínive pregonando a alta voz que deben de arrepentirse. ¿Y qué es lo que vemos? Este pueblo se arrepiente, este pueblo cree. A pesar de que ellos no creían en Jehová, ellos creen en este anuncio que les lleva Jonás y empiezan a darse cuenta de su maldad, empiezan a arrepentirse. Vemos cómo todos los ciudadanos, y no solo ellos, sino hasta el rey, empiezan a experimentar ese arrepentimiento e incluso proclaman ayuno para limpiarse de su mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Dios se arrepiente de la condena que les había hecho y los perdona. Vamos a ver qué es lo que nos dice el libro de Jonás en el capítulo 3 acerca de Dios. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Dios sabe cuando tú te arrepientes de verdad de tu pecado y te perdona. Qué hermoso, ¿verdad? Que hagas lo que hagas, Dios te perdona. Dios es bueno y misericordioso, y cuando Él ve que tu arrepentimiento es verdadero, Él tiene misericordia de ti y te perdona de tus pecados. No debes de olvidar que Dios nos perdona de nuestros pecados, pero tú vas a vivir con la consecuencia de ese pecado. Así que trata de mantenerte en el camino de Dios y de no caer en pecado. Haz lo posible, lucha contra tu carne, contra el diablo, contra el mundo, y trata de no caer en tentación, porque si venimos a Dios arrepentidos, Dios nos perdona, pero debemos de vivir con las consecuencias de lo que hemos hecho. Bueno, continuando con nuestra historia, aquí podemos ver cómo Dios perdona a la ciudad de Nínive porque ve que tienen un arrepentimiento genuino. ¿Y qué es lo que pasa? Que Jonás se enoja. Vamos a ver qué es lo que dice Jonás en Jonás capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía aún estando en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Aquí vemos el resentimiento de Jonás contra este pueblo, el pueblo de Nínive, porque Jonás sabía que eran enemigos desde hace mucho tiempo del pueblo de Israel, y conocía acerca de la maldad de este pueblo. Entonces, Jonás, sabiendo que Dios es misericordioso y que es tardo para enojarse, él sabía que si este pueblo se arrepentía, Dios los iba a perdonar, y eso lo llenaba de resentimiento, de enojo, de amargura.
Tenemos que aprender de esta historia. Es muy importante que leas este libro, el libro de Jonás, y que aprendas de esta historia, porque ¿cuántas veces te habrá pasado que a lo mejor no te diste cuenta, pero que sentiste molestia, coraje, porque alguna persona que tú conoces, quizás alguien que está en la cárcel, un ladrón, un asesino, un violador, que sabemos que le hizo daño a alguien o a varias personas, y sabemos que por boca de alguien más que se arrepintió y que ahora cree en Dios, y quizás experimentaste ese coraje de que cómo es posible que Dios lo haya perdonado después de lo que hizo. Dios es misericordioso, nuestro Dios es misericordioso, y Él perdona a todos aquellos que se arrepienten de corazón, hayas hecho lo que hayas hecho en tu vida antes de Dios. Dios te perdona. No olvides que Dios te perdona, y que así como esas personas que están en la cárcel cumpliendo una condena, así nosotros también estábamos condenados a ir al infierno porque vivíamos sumergidos en nuestro pecado, alejados de Dios, en desobediencia. Y ahora somos hijos de Dios por el sacrificio de Jesús en la cruz. Espero que esta enseñanza te haya sido de bendición, y te invito a leer el libro completo de Jonás. Que Dios te bendiga.